Un buen día para la prepromoción. Vamos a trabajar la segunda parte de célula eucariota. Recuerda, con nuestras diapositivas vamos a compartirte ahora de esta manera, ¿ya? Si vemos en esta pantalla a la pregunta, ¿por qué nuestras células que son tan pequeñas son valiosas e importantes? Primero, en el centro de nuestras células hay un núcleo. En ese núcleo hay cromosomas y ese cromosoma contiene nuestro ADN, DNA. Y ahí están tus genes. Está la información de cómo tú estás hecho. Esa información que está en el ADN se usa así, mira. El ADN del núcleo se usa, sigue la flecha, para formar ARN. Ese ARN, continúa la flecha, se usa para formar proteínas. Y todos esos tipos de proteínas que ves en pantalla, muchos tipos, son los que nos dan nuestra apariencia. Una de esas proteínas que ves como cuadrados, como triángulos, como elipses, algunas de esas proteínas te ha dado tu color de cabello. Algunas de esas proteínas te dan tu estatura. Algunas de esas proteínas dicen cuántos pulmones vas a tener. En otras palabras, las proteínas son las que construyen nuestro cuerpo. Pero para conseguir esas proteínas se necesita la información del ADN que está en el núcleo. Al final, estas proteínas nos dan nuestras características externas fenotípicas. Así, mira. A ver, dígame, José, Lady y Rosela, ¿qué observan en la imagen que está en pantalla? Personas con diferente color de piel. Diferentes características del ser humano. Porque todos son seres humanos, todos somos Homo sapiens. Pero mira cómo nos diferenciamos. Esas diferencias están en el ADN y se traducen como proteínas que nos dan estas apariencias. Se supone que una persona blanca no tiene mucha proteína de color oscuro que se llama melanina. Una persona de piel oscura, ¿sí?, tiene mucha proteína de pigmento oscuro llamado melanina. Entonces, ese es solamente un ejemplo cómo es que las proteínas nos dan nuestra apariencia, pero todo parte de la información del ADN, o sea, tus genes. También podríamos mencionar tus hormonas. Víctor, Caleb, Fabiana, Marisa, ¿cuáles son sus hormonas? A ver, que me diga un compañero garcilacino. ¿La hormona de arriba es de damas o de varones? De Damas. Claro, el estrógeno es para Marisa, para Fabiana, para Rosela, para Stephanie. En cambio, lo que está abajo es una hormona masculina para Víctor, Sebastián, ¿sí? Todos los varones tenemos la hormona testosterona que nos da nuestra apariencia de varón. Lo que no sabes es que estas hormonas se fabrican en una partecita de la célula. Observa. Mira por acá. Dentro de la célula hay un núcleo. Rodeando el núcleo hay unas membranas, ¿sí? Hay unas membranas que se llaman retículo endoplasmático. El que está cerca del núcleo es un retículo que tiene unas bolitas que son ribosomas, como granitos. A ese retículo se llama retículo endoplasmático rugoso o RER, retículo endoplasmático rugoso. Ahí no se fabrican tus hormonas, ojo. Pero más atrás, Marianita,
En la parte de atrás hay un retículo que no tiene granitos, no tiene ribosomas. Ese retículo se llama REL, retículo endoplasmático liso. Y ahí sí, Caleb, es ahí donde se están fabricando tus hormonas lipídicas, tus hormonas grasosas, como son la testosterona y el estrógeno. Entonces ya sabes de dónde, de qué parte de la célula provienen las grasas, provienen las hormonas grasosas como las hormonas sexuales, del retículo endoplasmático liso. Es importante, ¿vea? Si no, ¿cómo nos veríamos así? Te das cuenta, ¿no? Que la apariencia y las diferencias sexuales entre varones y mujeres son determinadas por estas hormonas que hemos visto, gracias al retículo endoplasmático liso. No te distraigas, José Carlos. Vamos a continuar. Actualmente, el modelo tridimensional de nuestra célula humana es así. Es como una burbuja, ¿no? Delgadita, ¿no? Una burbuja. Esa burbuja es delgadita, es la membrana celular. Dentro está el citoplasma coloidal y ahí dentro están flotando todos los órganos funcionando en el centro del gran núcleo. Entonces, este es un modelo tridimensional de nuestras células humanas. Algo así debemos tener aproximadamente 100 billones en nuestro cuerpo. Como este tema se llama célula eucariota, estamos hablando de células con núcleo. Primera cosa que tendrías que saber, ¿y quién fue Marisa? ¿Quién fue aquel Andrés? Dígame, Yair, ¿quién habrá sido el que descubrió, señorita Sara, el núcleo de las células? Robert Brown. Vas a decirme así, ¿ah? ¿Sí? Eso. Robert, acuérdate, Robert Brown, o Brown como se ve ahí, es quien, estudiando esas florecitas bellas que se llaman orquídeas, es quien descubre en el microscopio los núcleos de las células. Eso pasó todavía por 1831. No te olvides, para hoy, o para el día viernes el examen también, Robert Brown descubre el núcleo de la célula. Ahí lo ves en pantalla. Un dato, las células también se suicidan, se autodestruyen. A ese proceso los biólogos le hemos llamado autólisis. ¿Qué sucede? Es que como dentro de la célula hay unas burbujitas, llamados lisosomas, como ves en la pantalla, que contienen enzimas como ácidos para su digestión de sus alimentos, cuando estas enzimas se revientan, empiezan a destruir la misma célula y así estas células se autodestruyen. Es un fenómeno raro, pero suele pasar y es por causa de los lisosomas. ¿Sí? Seguimos. En tu cuadro de resumen sobre la tercera parte de una célula, porque recuerda, la primera y la segunda era la envoltura celular, la membrana celular, ya lo vimos. Ahora tenemos que hablar de el citoplasma y el núcleo. El citoplasma, que es la tercera parte que ves en pantalla, es muy amplio. Es una sustancia coloidal, medio gelatinosa, que está dentro de la célula. Se localiza entre la membrana citoplasmática y la membrana del núcleo, la carioteca.
En toda esa zona, que es la mayor parte de la célula, encontramos 5 componentes diferenciados. La matriz citoplasmática, las endomembranas, las organelas, los organoides y las inclusiones. Ahora vemos en pantalla las dos primeras. En la matriz, que es la sustancia gelatinosa fundamental, vamos a encontrar el esqueleto de la célula. Pero como esos tubitos y esas fibras que forman su esqueleto son tan pequeños, le han llamado citoesqueleto, el esqueleto de la célula. Y en el gráfico de abajo, tú ves, ¿no? Hay como una especie de fibras, como redes. Esas redes y fibras que ves ahí, ¿no? Como una malla, como un tejido, ¿sí? Es el conjunto de microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios que forman el esqueleto de la célula o citoesqueleto. Sigamos. La membrana de la célula, que ya habíamos explicado, puede formar dentro de la célula órganos. Si la membrana celular se pliega, forma diversos órganos membranosos. A este sistema se le llama sistema de endomembranas. Son 3 los más conocidos. Los retículos endoplasmáticos, que ya vimos hace poco, ¿sí? El RER y el REL. ¿Qué habíamos dicho del REL? Retículo endoplasmático liso. Produce tus hormonas, porque allí se producen los lípidos. Y las hormonas sexuales son lípidos, son grasas. También en el REL, la célula desintoxica las cosas malas que pueden llegar. Es un órgano detoxificante. Le sirve mucho a nuestro hígado. ¿Ya? Bueno, el retículo rugoso o RER se diferencia del primero porque tiene ribosomas, como granitos pegados. ¿Ya? En el gráfico de abajo también vemos ahí, ¿no? Los dos tipos. La diferencia es que el RER, retículo rugoso, al tener ribosomas, lo que produce son proteínas. Allí se producen las proteínas que son muy valiosas para nuestro cuerpo. Segunda endomembrana. Tú le llamas complejo de Golgi, otros le llaman aparato de Golgi. Ahora se le llama Golgisoma en honor a Camilo Golgi, ¿sí? El descubridor. Pero lo que tenemos que saber es que el aparato de Golgi hace la secreción celular. Primero mira cómo es un aparato de Golgi. Te das cuenta que son como membranas aplastadas unas sobre otras, de las cuales se están formando muchas burbujitas. Esas burbujitas, esas esferas, pueden ser vesículas, pueden ser lisosomas, vacuolas, peroxisomas, diversos. Son como burbujas. Entonces, a estos sacos aplastados, ¿no? Se le llama el golgisoma o aparato de Golgi. Se encarga de enviar sustancias en sus burbujitas y a eso se le llama secreción. Por ejemplo, podríamos decir que en tu cuerpo tú puedes secretar saliva, lágrimas, ¿sí? Botas líquidos. El aparato de Golgi también puede botar sustancias de secreción que pueden ser, pues, moléculas, proteínas, glúcidos. Igual, así expulsa con sus burbujas diversas sustancias. Eso es la secreción celular. El aparato de Golgi forma los lisosomas, que son como burbujitas, ¿no? Ahí dice, ¿no? Y también forma la envoltura celular y la membrana celular. O sea, que el Golgi puede mandar celulosa para la pared, oligosacáridos para los glucocálix y fosfolípidos y proteínas para la membrana. Muy importante el aparato de Golgi. Tercer endomembrana se llama carioteca
o simplemente la envoltura del núcleo, la membrana doble que envuelve al núcleo. Lo vemos después. Los organelos, o sea, órganos pequeños de la célula, son estructuras, como ves en la pantalla, que tienen membranas también. Muchas veces doble membrana. La mitocondria sería como tu pulmón, ¿no? Para la respiración, pero de la célula, ¿sí? Las mitocondrias hacen la respiración celular y producen energía llamada ATP. Abajo, de color verde como las plantas, ¿sí? Los cloroplastos. Recuerda que los cloroplastos son un tipo de plastidios, porque hay plastidios blancos, como los leucoplastos, prácticamente transparentes, y hay plastidios de color, como los cromoplastos. Allí encontramos a los cloroplastos verdes, y recuerda, Yair, Berenice, Andrés, los cloroplastos verdes se usan durante la fotosíntesis, o sea que corresponden a células vegetales. ¿Ya? Cloroplastos, fotosíntesis. También hay organelas de membrana simple, ya no es doble, una sola membrana, que son como burbujitas y se llaman los citosomas, casi todos fabricados por el aparato de Golgi. Vea, los lisosomas, ahí vemos en la célula diversos tipos de burbujitas, pequeñas, medianas, grandes. Los lisosomas, ya los vimos, son burbujas que contienen dentro ácidos, sustancias enzimáticas hidrolíticas. Es como el estómago de la célula. El lisosoma se encarga de la digestión celular, del suicidio celular y del canibalismo celular, que podríamos llamar la autofagia. ¿Ya? Vamos. El peroxisoma es otra burbujita que puede descomponer el peróxido de hidrógeno, ¿no? El agua oxigenada, en agua y oxígeno que no hacen daño. Es un órgano para desintoxicar a la célula. El glioxisoma es otra burbujita que contiene enzimas para permitir que las semillas de plantas germinen, transformando sus reservas grasosas en glúcidos, que son energía inmediata. Y las vacuolas son otras burbujitas sencillitas que contienen agua, pigmentos, sustancias no muy relevantes, digamos, ¿sí? Bien. Hasta ahí, muchachos, yo quiero saber si hasta ahí hay alguna consulta, alguna pregunta sobre la composición de la célula. Díganos si por ahí quieren consultar algo. De lo contrario, vamos a agradecer en esta primera hora la atención a los muchachos. En este breve video, entonces, vamos a decir a todos gracias por su atención.